Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de este ciclo Manifestando lo Sutil 2024. Ciclo de charlas con profesionales de la voz de distintas partes del mundo. Hoy estamos honrados con la presencia de Luzaide Bermejo. Hola, Tiki, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Y como ven, nos acompaña también el doctor Rubén Darío Maidana desde Argentina. Rubén es el iniciador de todo esto. Antonio Campo lo suele llamar el puente y estoy muy de acuerdo. Hola Rubén, gracias por estar Hola, aquí. hola. Muchísimas gracias. Nuevamente feliz por otra emisión de este ciclo y obviamente para tener la charla con Tiki. Muy feliz. Pues muchas gracias. Ya se están empezando a conectar personas vía Facebook. Bienvenidos a todos los que se conecten ahorita, los que lleguen un poquito más adelante, ya sea en Facebook, en YouTube, pueden ver la transmisión en vivo y recuerden que también pueden ver la transmisión después en ambas plataformas, en Facebook y en YouTube, tanto en YouTube de la Facultad de Artes Escénicas como del Instituto de Artes de la UNICEN. Esta charla sucede dentro del marco de una colaboración interinstitucional e internacional entre la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de Tandil, Buenos Aires, en Argentina, el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT. A todos ellos les damos muchas gracias por estar presentes, por preocuparse, por seguir expandiendo el eco de la voz por medio de estas charlas. Gracias a cada directivo aquí representado y también a los departamentos de comunicación de cada una de las facultades que nos ayudan a que todo esto sea posible. Quiero agradecer también a Georgina que nos acompaña también en línea y a nuestra gran chica de servicio social, Eugenia López, que nos está apoyando con toda la parte técnica. Ahora sí, empiezo haciendo una presentación un poco más directa sobre lo que abordaremos en la charla del día de hoy y también me permitiré leer una semblanza sobre Luzaide Bermejo, Tiki Bermejo. Bueno, esta charla lleva por título El canto, instrumento que nos libera a todos los seres humanos. Luzaide Bermejo es cantante, docente y directora musical. Hija de músicos, se convirtió en docente en Berklee College of Music en Boston del año 87 al 98 y es directora del Colegio de Canto en el CEU Voz, Centro de Estudios para el Uso de la Voz, desde el 2006, donde también imparte clases de canto. Egresó de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde estudió piano, flauta y canto, y del Conservatorio Nacional de Música de México, donde estudió piano y canto. Finalmente, en The Boston Conservatory of Music, en donde obtuvo su licenciatura en ópera. Cuenta con más de 53 años de trayectoria, con una gran cantidad de proyectos realizados, ha participado en más de 11 actuaciones, tiene más de 11 premios, reconocimientos en actuaciones en música popular y clásica de manera grupal y solista en Estados Unidos, Inglaterra y México. Y obtuvo el primer lugar en el Concerto Aria Competition en el Boston Conservatory en 1982, el segundo lugar en Metropolitan Opera New England Regional Auditions en Nueva Inglaterra en 1986. Sus trabajos más recientes son Tandas y Tunas, en el que desde el 2015 participa como directora musical, cantante y entrenadora vocal. Noche de Primavera en el Museo del Estanquillo, en el cual participa como solista y ensamble. Celebrando la vida, 50 años de Tiki Bermejo, concierto celebratorio de sus más de 50 años de trayectoria sobre el escenario. Y fue invitada especial en el concierto de Sarah Taylor. Asimismo, tiene otras presentaciones como Lavandería y Con Aires de Jazz. Entre muchas otras cosas más, tratamos de mantener la semblanza muy cortita porque 53 años de trayectoria se dicen muy rápido, pero es bastante. Muchas gracias, Tiki, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Pamela, por tenerme acá. Estoy muy emocionada y nerviosa también, porque hay tantas cosas que decir y no sabe uno por dónde comenzar y cómo
Y yo te contaba, Pamela, que toda mi vida yo he tratado de, cuando doy mis clases, tener así como todo muy estructurado y jamás lo hago. Entonces ya acepté que más bien me dejo fluir y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. Perfecto. Entonces, ¿comenzamos? Sí, perfecto. Tiki, me gustaría nada más preguntarte, sé que eres hija de músicos, toda tu familia se dedica a la música. Platícame un poco cómo fue que iniciaste, cómo fue este primer acercamiento. Entiendo que desde muy chiquita estuviste muy cercana, pero ¿cómo fue el que decidiste dedicarte a la música o específicamente al canto? Ok, voy a tratar de encapsularlo porque hay tanto que tiendo a divagarme. Vengo de una familia de músicos por los dos lados. Por el lado de mi madre, ella tenía varios músicos en su familia. Ella nacida en Rosario de Santa Fe, en Argentina. Yo nací en Buenos Aires. Y ella tuvo un hermano que se llamaba Alberto Suárez Villanueva, compositor de tangos, y él era al principio de jovencito asistente de Juan Carlos Cobian, y después él fue compositor de tangos. Tiene algunos famosos, entre otros un par grabados por Roberto Goyeneche. Bueno, por parte de mi papá, él viene de una familia de músicos también, y él comenzó un trío en los 1930 y tantos, con un hermano y un amigo que se llamaban Los Tres Calaveras, que fue un trío bastante sonado, muy famoso, que hizo giras desde Nueva York hasta Punta del Fuego. Y bueno, él se quedó en Argentina después de todo y se casó con mi madre e hicieron un dueto, y mamá después fue cantante de música infantil para una marca que se llamaba Calecita. Después nosotros nos vinimos para México en 1960 y bueno, ¿cómo decidí? Pues es que no había mucho que decidir. Es como en las familias de cirqueros, que todos se dedican al circo, como que no se me ocurría otra cosa, pero además yo me daba cuenta de que mi manera natural de expresarme era con el canto. Me acuerdo que de niña de repente todos se callaban y está cantando, y yo no me daba cuenta que estaba cantando, de muy pequeña. La única vez que yo pensé que podía hacer algo diferente, que era yo adolescente, es que yo decía, yo quiero ser astrónoma. ¿Por qué? Porque me gusta ver las estrellas, pero eso tiene más que ver con la música en todo caso. Entonces, bueno, pues de niña escuchaba a mi madre tocar, bueno, todos estaban en música popular, pero ella había ido a una escuela de música en Santa Fe, no me acuerdo cómo se llama. Oh, perdón, tengo a mi perrita, la voy a cerrar eso. Ok. Entonces yo le escuchaba tocar Chopin y me encantaba. Entonces, y Beethoven. Entonces yo fui teniendo también un oído para la música clásica. A los 10 años me pusieron a estudiar piano con una monjita. Yo iba a escuela de monjas. ¿Se oye mucho mi perra? No, nada. Oh, ok. No, ¿verdad? No, bien, todo bien. Empecé a estudiar piano y sobre la mesa, porque como buenos músicos que no estábamos en el, ¿cómo se dice? Mainstream, no estábamos en el comercio de la música, pues sufríamos carencias. Entonces yo estudiaba el piano, pero sobre la mesa yo imaginaba el teclado, ¿no? Así empezó todo. Wow. Y después a los 14 años, bueno, ¿qué me inspiró? Bueno, mis papás estuvieron activos toda la vida en la música, y acá, cuando llegamos a México, ellos estaban muy conectados con los músicos de la época, compositores y cantantes y tríos famosos. De repente en casa, los viernes o los sábados por la noche, llegaban los Panchos o los Diamantes, o llegaba Roberto Cantoral, los Cuates Castilla, luego Chabuca Granda, y entonces yo crecí en ese ambiente que para mí era natural, para mí era muy natural. Entonces, cuando me iba a dormir, pues yo tendría unos 5 años, dejaba la puerta entreabierta de mi cuarto para seguir escuchando, porque no quería dejar de escuchar. Y mis primeras actuaciones fueron enfrente de estas personas, porque la guitarra rodaba
y todo el mundo cantaba. Entonces ahora los niños también cantaban. Mi papá nos ensayaba algunas cosas para que saliera bien y yo cerraba los ojos para que no me diera miedo y luego ya. Pero digamos que fue muy natural y a los 14 años me aceptaron en licenciatura de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy facultad. Y qué bueno que lo hicieron porque pude empezar antes. Antes a los niños se les empezaba la carrera a muy temprana edad, ¿no? Y allí, una de las bueno, yo estaba siempre en el escenario con mis hermanos, con mis papás, hacíamos shows como familia, como hermanos y así. Entonces comencé a estudiar formalmente en la Facultad de Música y poco a poco me fui enamorando, sobre todo me enamoré de Bach. Y entonces una materia era coro. Yo estudiaba flauta transversal y estudiaba piano, pero la materia de coro, pues pude tener contacto con música que yo no conocía y al coro de la facultad lo llamaban para hacer las presentaciones de las orquestas importantes. Entonces tuve ese contacto con directores extranjeros, mexicanos muy buenos y así fue. Después comencé con... llegó a México toda la música que estaba sucediendo cuando empezaron las dictaduras en el Cono Sur. Y claro. los músicos, aquí llegó Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, estuvo muchos años. Estaba yo, en México se abrieron muchas peñas también para... que era un foro diferente a los foros comerciales, obviamente. Entonces, pues allí empezamos a cantar todo lo que era nueva trova cubana, nueva trova mexicana, toda la música argentina, chilena, todo lo que con lo que nos estábamos enriqueciendo acá. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando y cantando todo lo clásico. Estuve con un grupo que acá tuvo su importancia que se llamaba La Nopalera. Y después de eso yo ya me fui. Conseguí, con muchos trabajos, pero conseguí beca y me fui a Boston a estudiar. Y bueno, allá estuve 18 años viviendo y me regresé por temas familiares. Y bueno, esa es mi historia. Y durante todo esto yo comencé la docencia, que para mí siempre fue muy apasionante poder transmitirle a la otra persona que todos podemos cantar. No todos vamos a poder cantar en el Palacio de Bellas Artes o en el Auditorio Nacional o en un foro en el Teatro Colón, pero todos podemos cantar y yo creo que todos merecemos la oportunidad de sentirnos libres cantando. Y hablando de libertad y la voz, pues yo creo ya que... entrando al tema. Entrando al tema, cuando hablamos de libertad y la voz, yo pienso que si hablamos de libertad y la voz, yo pienso que es porque hay un tema de no libertad, porque si todo fuera libre no hablaríamos de la necesidad de la libertad en la voz. Entonces, yo tuve la fortuna, yo creo que el niño canta libremente hasta que tiene su primer trauma, si es que lo tiene, que le apaga la voz. Yo tuve la fortuna de no tener eso, al contrario, cuando cantábamos, los hermanos nos festejaban los papás y cantábamos con ellos y venga, vamos a cantar, haz esta voz, la otra. Entonces jamás hubo censura en ese sentido, el sentido del canto. Y yo me he encontrado con alumnos, yo soy maestra de voz en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz en México, el CEUVOZ, y allí tenemos diplomados, unos 2 diplomados al año para actores. Y para mostrarles o para avanzar, me voy a sacar un poco para que no se refleje tanto. No refleje tanto. Ok. O sea, un poquito. Es que traigo mis lentes de contacto, pero tengo que alejarme entonces. No hay problema. Ajá.
Entonces se les Deci- dan todas las materias pertinentes a la voz, a los actores, justamente para que encuentren la libertad en la manera de hablar, libertad fisiológica, física, y puedan expresar y proyectar de una manera natural, pero, pero potente y bien. claro. Entonces, cuando yo doy esa materia, invariablemente me encuentro con más de una persona que tiene mucho, mucho miedo de cantar. Mucho, mucho miedo de cantar porque en algún momento de su vida le dijeron cállate. En algún momento de su vida le dijeron suenas horrible y nunca sabemos quién puede haberlo hecho. Necesito mis anteojos, sentirme segura. No te preocupes. Ok, entonces, eh, ¿A esto te refieres cuando hablas de que todos pueden cantar y todos cantan y hablan libremente hasta que tienen su primer trauma? ¿Te refieres a esos, o sea, a ese input que viene de fuera de deja de cantar o cantas exacto, súper desafinado o ese sí, tipo de cosas, ¿no? claro, porque pues si uno no le dijera nada, la voz en el ser humano sirve para hablar y para cantar. Es Ujú. así se, digamos, así empezó la voz cantada, ¿no? Y con percusión del cuerpo. Entonces, quejas, llantos, Claro. el arrullo de una madre hacia su hijo que es orgánico, que le sale, voy a consolar a mi hijo que está llorando, y, y, y con tu voz le das sosiego al bebé. Sí, y luego incluso hay niños que hasta luego ellos mismos se arrullan, ¿no? Y empiezan Mm. a tener sus primeras experiencias con canto arrullándose a sí mismos, o arrullando a los hermanitos, ¿no? Cuando están muy pegaditos y ellos ni siquiera piensan, ah, estoy cantando, simplemente van, lo hacen, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, está ahí escrito. Sí, la voz del ser humano sirve para hablar y para cantar, para las dos cosas. El canto comenzó con rituales también, ya sea individuales o grupales. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos y les digo, mira, eh, quien te dijo eso no sabía qué efecto iba a tener en ti eso. Puede haber sido una madre que está rodeada de 5 niños y la madre está muy atormentada pensando cómo va a ser para pagar la renta, cómo va a ser para ir al supermercado y traer comida a los niños. Y entonces de repente todos quieren al mismo tiempo algo y el más chiquito, que es el más agudo, ¡no! Hasta arriba y la madre le puede decir, cállate que tienes voz de pito. Y lo único que se le quedó al niño es, tengo voz de pito, tengo una voz horrible. Cállate, me aturdes. Yo aturdo a las personas. Entonces, claro que eso lo internalizaron de chiquitos y no se pusieron a pensar, mi mamá debe tener problemas de dinero, debe tener problemas, está saturada, está angustiada. No, claro que no. Tú no, Claro, no tienes, y la madre no tenía la intención de lastimar de ninguna manera al niño, ¿no? Entonces, claro. cuando yo me los encuentro de grandes, yo les pregunto, a ver, ¿quién te dijo eso? Es que yo canto horrible, ¿quién te lo dijo? Me lo dijo mi hermano mayor. Ok, ¿tu hermano mayor sabía mucho de canto? No, nada. Y era un adolescente contra un niño, ¿no? Entonces puede ser que lo estaba buleando o alguna cosa y el niño se quedó con eso. A Claro. veces es también porque estaban en la escuela y no lo seleccionaron para el coro. Entonces, el maestro de coro no tuvo la delicadeza de decirle al niño, por ejemplo, ya tengo suficientes personas, ya no me hace falta nadie más, tal vez para la próxima. O tal vez le dijo, es que no afinas. Y la afinación es algo muy relativo, porque digo, no es relativo, pero es algo es algo que no se aborda, yo creo, de la manera adecuada. Muchas veces un niño no afina porque está tratando de cantar, porque piensa que no alcanza tal nota, entonces se queda en la de abajo. Y para el maestro ya desafinó, pero te tienes que poner a pensar cómo está pensando esa persona, qué está escuchando y por qué no está llegando a la nota. Bueno, bájale de tono la canción, Ya, ¿no? claro. Y entonces a ver si así sí lo hace. A veces hay un bloqueo porque nunca cantó o porque piensa que
que las estrellas de la canción que escucha en la radio cantan muy bien y muy alto, y entonces que por supuesto que no puede cantar porque no ha estudiado canto, y no se necesita un diploma para poder cantar, se necesita Claro. libertad. Libertad también de pensamiento, libertad Sí, de sí creer que las cuerdas están las cuerdas vocales están para cantar también. Eh, Me divago mucho, si me quieren que me no, concentre en algo me dicen, ¿eh? no, Permítanme no, para nada. permítame un segundo. Sí, libertad de pensamiento. Ajá, sí, Es- no censura. No censura, claro, mi voz es la que es. Ahora voy a hablar de la afinación un poquito brevemente. Oh my goodness. perfecto. Ya se me fue, espérame. Espérame que de repente se me va el inglés y no me doy cuenta. Porque mi cerebro ya. Sí, no te Ok, preocupes. ok. Creo que lo que dices, o sea, de tocar el tema de afinación es algo que a muchas personas nos interesa. Yo ayer lo platicábamos brevemente y creo que es el miedo que tenemos muchos, ya sea, bueno, sobre todo lo hablo desde tal vez profesional de la voz, pero no cantante, ¿no? Yo que me dedico mucho más al teatro, este miedo de no afinar, de no saber cómo afinar, de decir no tengo oído, pero luego identificar que pues el oído está y lo usamos en el día a día, pero como este miedo constante de no afinar en cierta canción, de no llegar a la nota o de no notar ni siquiera si estoy llegando o no a la nota. Ok, ahí hay varias cosas y yo voy a compartir lo que me ha funcionado con mis alumnos. Primero, la afinación, y por afinación me refiero a mantener una melodía de una canción, como es la melodía. La afinación sucede en el cerebro, en la mente. Ajá. Las cuerdas vocales que están ¿quieren que les enseñe dónde están o sí lo saben? Todos los que estamos acá somos de canto o no. No, no, no. Y Ok, hay también de teatro y ok. bueno, ellos los de teatro sí deberían de saberlo, pero si no lo sabemos, mejor. Sí. Bueno, les cuento, tenemos la laringe, que es este tubo que nos tocamos acá, y a la altura de la manzana de Adán, que es el cartílago de la tiroides, atrás están las cuerdas vocales, que tienen una forma como de V, de adelante para atrás, ¿no? Entonces, las cuerdas vocales son un músculo membranoso. Es un músculo que está en combinación y en coordinación y en conexión constante con el cerebro. Entonces, si yo canto, si yo pienso una nota, la produzco sin pensar. No tengo que hacer un esfuerzo para que suene esa nota. Si yo pienso, ajá, esta nota la Claro, pienso y digo, no hice ningún gran esfuerzo. Nada más dije, ¿sí? Entonces, claro. muchas veces, sobre todo el actor, y yo no sé si en Argentina, teníamos gente de Argentina y de México nada más, o de otros lugares. Ahorita, creo que sobre todo Argentina y México. Ok, Sobre todo México ahorita. ok. En los planes de estudios para actores en México, en el México que yo conozco, que sí es varios estados de la República y la ciudad, la materia canto es muy lateral. La materia canto no es una materia principal en el sentido de que tú no vas a tener una clase de canto con tu maestro de canto individual 2 veces a la semana, por ejemplo. Según lo que yo sé, Sí, es una clase grupal en donde participan tanto varones como mujeres y, y todos al mismo tiempo vocalizan. Entonces no hay una atención del maestro para una persona para individual y cada persona tiene un asunto diferente, ya sea que resolver o que avanzar. Entonces, claro. cuando salen los actores de la carrera de teatro sin haber tenido un conocimiento más profundo de lo que es el canto y de repente se encuentran con una tarea escénica que envuelve, que tiene canto, que involucra el canto, entonces
los actores se meten abajo de la mesa, les da mucho miedo, pero es un miedo, cuando uno no tiene conocimiento de algo, pues le da miedo. Y el miedo se quita con el conocimiento, como en todo. Entonces, si el cantante se quiere quitar el miedo del actor, pues tiene que estudiar a fondo de qué se trata el instrumento del canto. Entonces, una vez que entienden esto y que entienden que si hay algún trauma de yo no canto o voy a desafinar, pues hay que entrarle a ver qué es lo que está fallando. Muchas veces una persona canta, pero canta fuertísimo en su auto, escuchando a un artista en la radio, pero este cantante que está cantando, esta persona que está cantando en el auto, canta para él mismo y no escucha la radio en realidad. O sea, están en otra tonalidad, están cantando así fuertísimo, pero no están en concordancia con la grabación que están escuchando muchas veces. Entonces, lo que sucede es que cuando no has tenido ese contacto con la música desde niño, muchas veces cantas, pero no sabes escuchar a quién te está acompañando. Te dicen, cántame tal canción, yo te la acompaño en el piano. Entonces tú dejas que el pianista toque y tú cantas, pero no escuchas al pianista, porque no tienes esa preparación, esa educación de que están haciendo música juntos, de que tú escuchas al pianista y el pianista te escucha a ti. Dice Briseida Cerón del Instituto de Artes de la Autónoma del Estado de Hidalgo, dice, está en lo correcto, es grupal. Acá en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bueno, dice que la clase es grupal, aunque también existe la asesoría para puntualizar el trabajo individual. Eso es Creo que eso es muy útil. Bueno, por ejemplo, acá en la Facultad de Artes Escénicas, de repente es complicado por la cantidad de alumnos que tenemos. Tenemos grupos muy grandes y justamente ahorita está, por ejemplo, la optativa de canto, que cada quien decide si hay una clase de canto que es obligatoria dentro del programa y otra que es optativa para quien quiera pues puntualizar algunas cosas. Sin embargo, sigue siendo grupal y suelen ser grupos muy grandes. Entonces, sí, como dices, Tiki, es complicado el identificar que pues cada persona tiene que trabajar algo específico de su voz en el canto. Sí, No y es todos ahorita, lo mismo. sí, y para no divagarme más, para mí la libertad en el instrumento del canto se logra mediante la técnica. Mi especialidad es la técnica para la voz cantada. Con la especialización que tengo en ópera y la carrera de ópera, de todas maneras, las raíces mías siempre fueron de música tradicional, música popular, ya sea de México y de Argentina. Y entonces las dos tipos de música no se cantan con voz operística. Es diferente la manera de cantarla y eso nunca se me olvidó. Y cuando canto música popular, pues canto como música popular. Pero descubrí, justo cuando me contrataron en Berklee College of Music en Boston, me contrataron porque necesitaban maestros de técnica vocal rigurosa, una técnica rigurosa, o sea, que venían del clásico. Entonces, bueno, ahí empecé porque necesitaban los alumnos que cantaban rock, pop, R&B, todo eso, poder entender su instrumento. Entonces yo me empecé a especializar en, a ver, ¿cómo ayudo a esta persona a que pueda cantar con mayor libertad? Entonces empecé a aplicar la técnica clásica a lo popular, pero digamos, el instrumento es el mismo y lo único que cambia es la emisión, los colores. Para mí la voz es una y después como los pintores, tú usas diferentes paletas de color para poder hacer diferentes estilos, pero el mecanismo de la voz es el mismo. Entonces, se trata hay tres aspectos en el canto, son la respiración, la fonación es el acto de las cuerdas de
de vibrar al paso del aire y producir sonido, fonación. Y la resonancia. Y trabajamos en esas tres cosas, siempre, siempre, siempre. Y mientras vamos trabajando en eso, nos vamos encontrando qué es lo que no nos está permitiendo la libertad. Típicamente, la mandíbula. Típicamente, la mandíbula está haciendo mucho esfuerzo para llegar o para pronunciar. Ajá, para pronunciar. Y entonces no, tenemos que dejar, como las cuerdas vocales están en la laringe, mucho de la técnica vocal se trata de la liberación de la laringe, que es donde está nuestra voz. ¿Ok? Entonces, la fonación, si yo hago, pienso, la pienso, suelto mandíbula, suelto cuello, respiro, no estoy haciendo, ¿sí? Todo eso es innecesario, todo es demasiada producción. Ajá, ajá. No hice un esfuerzo mayor. Claro. ¿Ok? Sí, luego a veces lo que me toca decir acá a los alumnos, les digo, el apretar mandíbula no te va a dar superpoderes, relaja mandíbula, no, no es necesario, como dices, esta superproducción, simplemente la voz sale, ¿no? Y encuentra la forma de manifestarse, ¿no? Sí, tal vez una manera es de repente sentarse. Para algún alumno que tenga mucha atención y piense que no puede cantar, sentarte y empezar a hacer sonidos que reflejen de qué manera te sientes en ese momento. Y darte masajitos en el pecho, y relajando, hasta que sientas que tu voz va saliendo sin la tensión de la mandíbula. Aquí cabe decir, y estoy hablando muy rápido todo para poder darles más información, para Perfecto. la mayor cantidad de información. Uno guarda en el cuerpo tensiones biográficas, o sea, experiencias que hemos tenido en la vida que se nos van atorando en el cuerpo y nos vamos acostumbrando a lidiar con esas tensiones, esas emociones con tensión, ¿no? Aquí, la mandíbula es como defensa, ¿no? Como frustración. Entonces, me ha pasado con alumnos que de repente les pido que suelten y viene el llanto, viene el llanto, viene el llanto y hay que dejar que salga el llanto porque están tal vez por primera vez soltando esa emoción y permitiéndose ser frágiles, permitiéndose romperse. Y eso hay que sobrepasarlo, eso es humano. Y si no, no, primero que todo uno tiene que aceptar su condición humana, que no tiene un alumno de teatro que no ha estudiado canto, no tiene por qué cantar perfecto, porque no ha desarrollado esa habilidad, aunque tenga mucho para dar, aunque tenga eso en él, ella misma. Perdónenme que no diga, que no hable con el lenguaje de diversidad de géneros. Yo los respeto a todos muchísimo, pero soy de otra generación y no se me da naturalmente. Entonces, para mí somos seres humanos todos. Entonces, Claro. pues, pues sacar lo que hay que sacar, pero relajando. Entonces, si yo me pongo de pie y estoy respirando, voy a respirar hacia abajo porque la parte más ancha de mis pulmones está abajo. A ver, aquí sí les voy a enseñar. ¿Ven? Ajá. Entonces, cuando respiro, yo respiro pensando hacia, dislexia, hacia abajo. Ajá. Ok. Siempre. No hacia arriba. Ay, no hacia arriba. ¿Ok? Y además de todo,
sí, sí estás allí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Además de todo, el canto tiene muchos beneficios. Si uno empieza a conquistar la libertad de cantar, la libertad, ¿qué quiere decir? Yo no me voy a demandar sonar como esta persona o la otra. Somos individuos y cada voz es bella por sí misma. Cada voz tiene lo suyo, igual que cada persona es bella por sí misma. Entonces, Claro. A aceptar la voz que tiene uno y disfrutarla. Eh, mucho de, mucho de la censura, autocensura que el cantante tiene y que el actor cuando canta tiene, es la siguiente. Esto es muy importante y muchos de ustedes lo sabrán, pero algunos no lo sabrán. Y se los voy a decir. Pausa dramática. El ser humano, bueno, tenemos el sentido del oído, tenemos el oído. El oído tiene dos partes, una externa y una interna. Cuando yo hablo, cuando yo canto, yo estoy escuchando mi voz desde dentro y fuera. Pero los que sí escuchan exactamente mi voz son los que están afuera de mí. Por eso es que cuando yo me grabo por primera vez, o cuando se han escuchado grabados su voz hablada, por ejemplo, o cantada, en general no nos gusta cuando la escuchamos Claro. por primera vez. ¿Por qué no nos gusta? Porque esa voz que estamos escuchando, nosotros ya con una grabadora como viéndolo desde afuera, no reconocemos la voz. No es la Claro. voz con la que hemos crecido en nuestro oído. Es extraña, entonces obviamente no nos gusta. ¿Ok? Nosotros Sí. no nos escuchamos como nos escuchan los demás. Y lo que les iba a decir, que tal vez no saben o sí saben, es que cuando uno canta, no es una buena práctica estarse uno escuchando a sí mismo, monitoreándose mientras canta. Porque lo que va a pasar es que uno va a tratar de complacer a su oído y va a hacer cualquier barbaridad técnica para poder sonar como uno quiere sonar. Por barbaridad técnica yo me refiero a atención, ¿no? Claro. ¿Y, Manipulación de mi propia voz. y qué Entonces, sería lo más recomendable en ese caso? los cantantes nos guiamos por la sensación física. El canto es uno de los instrumentos más difíciles por el mismo hecho de que está invisible a nuestros ojos y no lo sentimos, vamos como a ciegas de alguna manera. Las cuerdas vocales casi no tienen terminaciones nerviosas, no las sentimos. Y Claro. las cuerdas vocales pues no las podemos ver. Sí sabemos cómo son porque la medicina está muy avanzada y sabemos cómo funcionan. Entonces, siempre tenemos que tener una guía, un par de oídos externos. Te estoy hablando ahorita de cantantes de profesión, ¿no? Y Claro. sobre todo, bueno, de todos, o sea, lo más extremo es el clásico, ¿no? Que Ok. para nada te puedes escuchar a ti mismo porque pierdes. Además, cantas en un teatro y es una acústica, cantas en otro y estás sordo. Claro. Entonces, si no vas con tu cuerpo, vas a empezar a empujar con tu voz, te vas a lastimar y no vas a sonar. Entonces, es ahí una técnica muy rigurosa. que, Eh, que es, que es un poco también de lo que habla Christine Linklater y por su parte también Antonio Ocampo al retomar y adaptar la técnica de voz de Christine Linklater que em, incita mucho o invita mucho a pasar esta deseo de verificación del oído a al tacto, a la sensación física de la voz dentro del cuerpo, cómo se percibe mi voz, si viene desde el diafragma, si viene desde el suelo pélvico, cómo pasa, cómo resuena, cómo la percibo sensorial y físicamente, ¿no? Con esto que comentabas, Tiki, hace rato, y no sé si es porque ayer lo comentamos de esto que de repente alguien se da la oportunidad de cantar, de liberar y que viene el llanto. Yo te platicaba ayer que en tu clase hace 10 años tomando clase contigo, justo pasó algo así en una clase grupal, pero que nos estabas trabajando de forma individual en una vocalización. em,
yo siempre digo, Tiki, Supermaster con el colmillo retorcido de que se la sabe de todas, todas. Yo me acuerdo mucho de ti tocando el piano, nada más escuchándome, sin voltear a verme y diciéndome, no estás haciendo exactamente lo que te estoy diciendo otra vez. Y me pedías que lo escuchara y que volviera a intentarlo y otra vez y otra vez. Y de repente me acuerdo que solo fue un ahí, ahí es. Y me dijiste otra vez y yo solo recuerdo haber dicho, wow. Volteaste y me dijiste, ¿quieres llorar? Y yo, sí. ¿Quieres que salgan tus compañeros? Sí. Y no alcanzaron a salir mis compañeros cuando yo ya estaba en un mar. Y, y ayer me preguntabas cuando te platiqué esto y me dices, era una cuestión de afinación. Y te dije, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que conecta la afinación con ahí algún bloqueo emocional? Por qué sucede? O sea, eso de llegar a una afinación y de repente algo sucede, porque yo sé que no fue la emoción de haber llegado, fue otra cosa. Sí, mira, todavía no te lo puedo decir exactamente. Me ha pasado con varios alumnos que Ok, de repente, y me acaba de pasar con un alumno en el diplomado pasado. ok. Él pensaba que no, y sí le salieron lágrimas, que no afinaba. Una canción dice, cuando dices mi nombre o cuando digo tu nombre, a lo mejor alguno de México lo conoce. Es tan diferente, yo no sé dónde, pero así va, ¿no? Tururú, tururú. Y él no podía hacerlo. Y pensaba, él estaba seguro que no afinaba. Y Ok. entonces lo seguimos, no, mira, es esta, es esta, es esta. Y lo que pasa es que cuando llegó a la nota que era, que supongo que es algo como lo que te sucedió a ti, a la nota que era, le decía yo, ¿sientes? Porque hay una concordancia en la vibración del piano, por ejemplo. Ajá, Ujú, en esto. Yo te les cuento de la ronquera que traigo. ujú, ¿Sí? Llegas a esa ujú. nota y de repente percibes que la vibración es la misma, son vibraciones, son ondas sonoras. Claro, Entonces el oído también lo va a percibir y tu ser lo va a percibir. Entonces dice, sí, ¿te diste cuenta que era la misma nota? Y abre los ojos, sí. Y cuando la hace y no era esa nota, no coincidían las ondas sonoras, ¿te diste cuenta? Sí. Y entonces para volver a llegar al mismo lugar, toma mucha práctica. Pero claro, sí, yo pienso que es un reconocimiento del cuerpo, de la afinación del otro instrumento que concuerda y que hay ok, algo que tu oído distingue. Y entonces claro, como no lo habías hecho antes nunca, entonces no lo puedes repetir una tras otra, sino que lo vas buscando y se trata de ir escuchando más y más al otro, escuchar al otro. Ajá. Si estás cantando con un pianista, no puedes irte por tu lado y no escuchar al pianista porque son dos. Es un diálogo. Entonces, claro, claro que el pianista es el acompañante y el pianista tiene que estar escuchando al cantante, pero el cantante tiene que estar escuchando al pianista para escuchar todo el enjambre armónico que hay ahí, todo el suelo, toda la ambientación que es la armonía, toda la claro. ambientación que hay, no salirse de allí. Entonces, es una cuestión de entrenamiento auditivo, de ir reconociendo los sonidos, ¿no? Para alguien que no está afinando. Pregunta Dana Estrella. Dice, entonces se debería hacer uso del sentimiento de la canción, como sintiendo más lo que estamos cantando. Mira, sí, sí hay que hacerlo, pero no, pero las cosas por orden también. O sea, tienes que tener un manejo de tu aire, saber que no respiras, cuando te dicen respira profundo, generalmente haces eso no es profundo, es hacia abajo es profundo, como un pozo, hacia abajo, amplio, las costillas se amplían. O sea, en un video no te puedo decir si lo estás Mm, haciendo bien o no,
yo de mi lado y sin verte, pero es primero manejar que tu aire vaya hacia abajo, que no haya tensión, es toda una coordinación que no sucede luego, luego. Hay veces que el cantante puede meter la emoción inmediatamente. En mi caso, cuando yo empecé a estudiar canto clásico, estaba tan concentrada en la técnica que yo me sentía frustrada porque no podía expresar como expresaba cuando no tenía técnica. Pero eso es solamente un tramo y Claro. después todo se integra y ya puedes expresar mucho más. O sea, la técnica siempre sirve para liberar y para expresar, para liberar más y para poder tener mayor poder de comunicación y de expresión, la técnica. Porque, hace cuenta, si está, yo pongo el ejemplo del actor que está haciendo un rol y en cierta parte de la obra conmueve mucho al público y el público llora. Ahora, si el actor se conmueve a sí mismo tanto que se le ahoga la voz, pues no va a conmover a nadie. O si el actor lo hace para sentir la tristeza, entonces pues tampoco va a conmover a nadie, ¿no? Entonces hay una parte de conciencia siempre en el actor también cuando está en el escenario y en el cantante también. Entonces cuando yo les digo a mis alumnos, vas a sentir la emoción, pero no aquí. O sea, no es, ay, ay, cuánta emoción. No, la emoción va a fluir con tu respiración por todo tu cuerpo. Y cuando Claro. llegas a sentir esa emoción muy fuerte en todo tu cuerpo, hasta sientes como electricidad en todo el cuerpo. Sí. Algo que luego trabajamos, por ejemplo, acá con los alumnos, es que la emoción no debería de ser el objetivo. Al menos hablando en la actuación, no buscamos la emoción como objetivo, sino que es una consecuencia del trabajo consciente de, de, de tus instrumentos. Y sí, la emoción es un instrumento, sin embargo, no debería de ser el medio por el que se quiere expresar todo, ¿no? Claro, mira, tuve una experiencia hace 2 noches. Me llamaron para cantar una canción mexicana que se llama La Llorona para una serie. Entonces, una de las cosas que tenía yo que hacer, que era requerida de mí en ese momento, era que yo cantara 3 versos y que en alguna parte de ahí yo tenía que llorar orgánicamente y sollozar, porque era una pista era un reality, es un reality. Ok. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pues tengo que tener mi técnica muy bien, porque si yo me voy por la emoción, se me cierra todo y nadie no proyecta. Por Claro. eso no me acuerdo del nombre de quien me preguntó eso, pero creo que era Alejandra, no me acuerdo. Pero Dana Estrella. Dana, pero mira, Dana, eh, Dana, sí, ajá, Ahí sí, está. Dana. Primero está la técnica, tienes que estar en tu técnica. Em, y, Ju- y a partir de eso puedes integrar tus sentimientos. Sí, perdón. Me encanta esto que dices de la técnica sirve para liberar y expresar más. Y muchas veces pensamos que la técnica nos restringe cuando en realidad nos da estas posibilidades. La maestra Luisa Huertas suele citar mucho a Luis de Tavira, Exacto, este gran director teatral mexicano, y que dice técnica, técnica, técnica para olvidar la técnica. Y no quiere decir que en exacto, efecto te exacto, olvides de la técnica, sino que exacto. ya no la estás pensando, ya es tanto parte tuyo que ya no tienes que decir, ah, ¿cómo era? Simplemente vas, ¿no? Exacto, técnica, técnica, técnica para olvidar la técnica, exacto. Se aplica al canto totalmente, es lo mismo, es la voz. Muy bien. Eh, Les recordamos que nos pueden escribir sus preguntas y comentarios. En un momento más pasaremos a, a contestar un poquito más de preguntas. Ya realmente las que se fueron dando, se fueron contestando o se fueron mencionando, pero si hay algunas más, no duden en escribirnos. Tiki, para ir cerrando un poco el tema, me gustaría saber, ¿tienes
desde el 2006 trabajando en CU Voz, no trabajando solamente con cantantes, sino trabajando mucho con actores, con locutores, con profesionales de la voz. Sé que incluso han ido bailarines a formarse en el CU Voz. ¿Cuál ha sido la experiencia como maestra y profesional del canto al abordar estas clases de canto individual con gente que no se dedica al canto? Si nos hablabas un poquito de esta miedo que hay al no saber, pero ya en las clases, ¿cómo los vas guiando? ¿Cuáles han sido las herramientas o das igual o se maneja igual una clase para cantantes que para no cantantes? ¿Cómo Mira, sería? yo siempre he pensado que en el canto, para dar una clase de canto, no es por libro, porque cada persona es un individuo y cada persona trae una historia y cada una persona canta de manera diferente según su entendimiento. Entonces, muchas veces lo que yo hago, sean bailarines, sean cantantes, sean actores, sean, digamos, no cantantes, perdón, actores, o alguien que sea cuentacuentos, es que generalmente o muchas veces lo que hago es vocalizamos todos juntos un poquito y después voy uno por uno. Me cantan un cachito de canción y ahí en ese cachito de canción ya me doy cuenta que necesita. Y a veces la primera vez que cantan se ponen muy, muy nerviosos porque están cantando enfrente de los otros. Pero justamente se trata de eso, de que vayamos superando ese miedo a ser quienes somos enfrente del otro. La voz, siempre les digo, la voz es la desnudez más desnuda que podemos tener. Es más desnudo que estar desnudo. La voz de nosotros no puede ocultar nada. No puede ocultar nada. Se nota la emoción, se nota el miedo, se nota todo en nuestra voz. Entonces es mucha vulnerabilidad pasar enfrente de compañeros que nunca has visto y cantarles y decirles, este soy yo. Generalmente vas a un grupo, los alumnos con la expectativa de me van a aceptar, no me van a aceptar, vienen de ámbitos muy diferentes. Y entonces pasan cosas muy hermosas porque pasa uno, pasa el otro y uno a uno casi todos tienen miedo y se van dando cuenta de, que, de que hay algo en común, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba muy jovencita, 17, 18 años, yo estaba en psicoanálisis y tuve psicoanálisis con dos mujeres más, o sea, la psicoanalista, y era grupal. Yo tenía 18, la otra mujer tenía 28 y la otra tenía 38. Y una de las primeras cosas que aprendí es a no tener miedo a los otros seres humanos en mi desnudez, digamos, porque todos teníamos algo en común, todos teníamos los mismos miedos esenciales, ¿no? De que me va a querer, no me va a querer, me va a aceptar, no me va a aceptar. Y es lo mismo con pues, los seres humanos en el escenario, fuera de él. Lo que pasa es que en el escenario, pues sí, tenemos que tener nuestra técnica porque somos los sacerdotes, sacerdotisas del ritual. Les voy a compartir otra experiencia que confirmó eso 4 veces en mi vida, no 5 más o menos. La primera vez fue una vez que fui a cantar a una misa al aire libre cerca de Boston, Massachusetts. Y yo fui sola con el pianista. Y cuando llegué ahí me dijo, estaba enfrente de la congregación. Entonces yo tenía que cantar y era una misa de difuntos en la que estaba la esposa que se acababan de casar hace un mes. Él se fue de viaje y no regresó, tuvo un accidente. Entonces de repente cantar enfrente de toda esa gente que está destrozada, y tú dices, es que si yo no canto, ellos se van a caer más. Entonces te das cuenta de que tú eres el pilar del ritual. Después me tocó cantar de cuerpo presente frente al ataúd de mi hermano, con mi padre recargándose en mí, cayéndose, y yo cantando un espiritual negro que a él le gustaba mucho. Y entonces decía, yo me derrumbo y mi padre se me muere aquí. Después me tocó con mi padre a los 3 meses, luego con mi mamá, y luego me tocó para mi hermana, que fue la más reciente, en 17. Me fui a Boston, ella era maestra en Berklee College of Music, y ella me pidió que yo cantara en un área de ópera. Más bien mi cuñado,
su viudo. Entonces yo llego y están poniendo ¿cómo se llama cuando ponen muchas fotos? Van Como un pasando las fotos. memorial, como un memorial. Sí, sí, pero de fotos, ¿no? Enfrente. Yo Ujú. estaba era un teatro, yo estoy en la primera fila para pasar al escenario, está el piano y se llama no sé qué show, no sé qué show, pero bueno, cada foto yo no podía ver las fotos porque me hubiera roto en llanto, ¿no? Yo nada más estaba pensando, no, voy a pensar que aquí me contrataron y que si a mí no me sale bien, me van a echar, ¿no? Entonces yo entré al escenario y canté porque sé que eso el ritual, yo cantaba y luego iban a otros músicos, pero yo tenía que estar fuerte. Entonces, nos tiene que quedar claro que en el escenario, ya sea en un lugar de ritual sagrado, o que el teatro es ritual también, y el escenario de música también, tenemos que saber que nuestro papel ahí es hacer lo mejor que podemos en nuestro mejor entendimiento y con muy buena técnica y entregarnos completamente sin preguntarnos si le va a gustar o no le va a gustar, sino simplemente ser fieles a lo que somos y dar todo desde la esencia que uno tiene. Y desde la esencia que uno tiene, asumirse frágil y asumirse, uno es fuerte en su fragilidad, fuerte en su fragilidad. Cuando uno lo asume y dice, soy un instrumento de comunicación, punto. Claro. Muy bien. Tiki, vamos cerrando porque, wow, qué rápido pasa el tiempo. Voy a invitar a Rubén Maidana a que regrese al escenario para tener un momento, un ratito de charla. Seguimos recibiendo comentarios. Si alguien quiere escribir algún comentario, alguna pregunta, estamos aquí al pendiente en Facebook y en YouTube Live. Y adelante, Rubén. Hola, listo. ¿Cómo Aquí va? estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Tiki? Tanto nervio que tenías. Pues es que no me puedes parar de hablar después, No, está América. muy bien. Yo me quedé pensando en muchas cosas, y igual no quiero monopolizar la palabra, pero me voy a un lugar inicial que tiene que ver con tu relato y el título de la charla, de la libertad. Cuando yo tuve que hacer mi charla acá con Pamela, expuse de alguna manera nuestra forma de trabajo que deriva de una maestra que ya fallecida, Marta Neiro Cotarelo de Sánchez, una maestra uruguaya, una profesora uruguaya, cuyo método de trabajo se llama liberación de la voz. Y ella precisamente hablaba de esta idea de si es algo que hay que liberar es porque hay algo que está atrapado, algo que está aprisionado. Y entonces trabajaba básicamente con esta idea de pensar en de qué forma trabajar en liberar la voz de los traumas. Porque ella planteaba exactamente lo mismo que estás diciendo vos. Cuando no hay alguna dificultad física, incluso pensemos en un accidente, algo físico, en realidad es todo psicológico, es todo mental. Y en ese sentido, la importancia de las creencias. Cómo yo voy construyendo, me voy construyendo como sujeto, ¿no? Primero en mi entorno familiar, luego cuando salgo del cascarón de la familia y voy a la escuela, la mirada de los otros, esta idea, los miedos esenciales de ser aceptado, ser querido, gustarle a los demás, y cómo va haciendo mella, de alguna manera, las opiniones de los otros, de lo que soy. Y va configurando en algo en mí que termina siendo o definiéndome en lo que no soy. O sea, yo digo, bueno, no soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para el deporte, no soy bueno para las manualidades, no soy bueno para cantar. Entonces, me voy quedando con esas miradas de los demás, de todo lo que no soy, y asumo que lo que queda es lo que soy, cuando en realidad estamos llenos de oportunidades y posibilidades. El tema es cómo afrontar el miedo de romper una creencia limitante, ¿no? Y creo que en el canto, además, esta es una percepción muy subjetiva, hay un mayor juzgamiento porque parece que hay una manera que establece lo que está bien y lo que está mal. Esto que hablaba de la afinación. ¿Afina o no afina? Es una vara, un parámetro. Si no estoy llegando al parámetro, entonces estoy mal, entonces directamente desafino.
y empiezo a limitarme en esto de decir, bueno, yo no puedo cantar porque no afino. Entonces me parece que, como que hay ciertos conceptos que son incluso hasta previos al canto o a la exposición oral o a la comunicación, que tiene que ver con desandar esas creencias, ¿no? Asumirme como esto, como un individuo completo, con todas las potencialidades, que soy distinto al otro y que puedo aportar algo al sistema distinto, porque por eso soy individuo, pero que hacer eso requiere, por un lado, mucha valentía, pero mucho reflexión y autoconocimiento, ¿no? Es como una mirada, como todo el tiempo esta idea de observarme, ver, y el conocimiento, esto que decís vos de la técnica, ¿no? La necesidad de incorporar ciertos saberes para luego desandarlos, dejarlos, pero que me sostengan. De hecho, yo creo que en el caso de las personas con mucha experiencia, como es el tuyo, como tu caso, como era el caso de Marta, y con cierta edad, y en esto no te estoy tratando de vieja, sino de experiencia de vida, y mucha sabiduría, es que ya uno no le tiene que demostrar nada a nadie. Y entonces, pero sabes una cosa, Rubén, yo soy tercera edad, yo tengo 68 años. Y es un tránsito que no es fácil, ¿no? Pero no, totalmente, Tiki. Entonces digo, me parece que eso también, como ya tus miedos en algún punto han sido el ridículo, el miedo a, no sé, a no ser, el miedo al éxito, qué sé yo, ya han sido trascendidos, podés ver en el otro un alguien al cual tenés que escuchar, aceptar, ver, ayudar, porque de hecho el trabajo del docente es como el partero, ¿no? En esta idea de la diferencia entre formar y educar, ¿no? Esta idea de que educar es como una cosa mayor a la formación. Y creo que el tiempo, la experiencia y los años permiten hacer este tipo de cosas que vos hacés, como escuchar a alguien y poder saber qué le está ocurriendo, ponerte en el lugar del otro, indicar de una manera respetuosa y amorosa, porque también sabés que cualquier señalamiento que vos haces puede generar todavía mucho más trauma. Porque uno está poniendo un poder en el otro, en este caso, bueno, en este caso en la maestra de canto, como en tantas, nuestros padres, nuestros referentes, ¿no? Entonces, bueno, en eso, me quedé pensando en las similitudes, Pame, por ahí con estas miradas en ese momento de Marta, que ella quedó disfónica. Claro. Ella perdió la voz. Sí, es cierto. Perdió la voz con una maestra de canto que le exigía lo que no podía y no tenía nociones de respiración, una maestra alemana muy rígida. Y eso, que fue su recuperación propia, bueno, encontrar su propia voz, fue el germen y la semilla de su método de trabajo que se llama liberación de la voz. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Fíjate que en Seu Voz de repente tuvimos como invitada a una maestra que ya falleció. Se llamaba Susan Young. No sé si la llegaste a conocer, Pamela. Pero alguna vez yo le pedí que me diera unas clases. Y yo le dije, es que estaba con una alumna hace ya como 15 años más o menos. Y le enseñé tal cosa, pero yo lo dije como, wow, qué bien lo hice, ¿no? Y me dijo, querida, eso es lo que hacemos los maestros. Ese es nuestro deber. Nosotros tenemos que enseñar lo mejor que podamos, porque esa es nuestra función. Entonces, digo, no que no lo haya hecho yo, pero en ese momento fue como que perdí la noción, ¿no? De decir, ay, qué bien lo hice. Pues no, eso es lo que hay que hacer. Claro. Y fuerte. Tenemos que estar todos los maestros, sí. Fíjate, Rubén, con esto que decías de el que pasa un tiempo y ya pasaste como por ese miedo del ridículo y que de alguna forma el artista siempre se va a exponer, ¿no? Está en constante riesgo. Lo vivimos hace unos meses, pertenezco a un taller, laboratorio, en donde tallereamos, hacemos entrenamiento actoral
y ahorita está como muy claro el que hay dos generaciones, por así decirlo, de maestros que o de actores que ya tenemos un rato en esto y que justamente ya pasamos por la crítica, por el escuchar no es buen actor o no es actor o por qué está sobre el escenario y tal, tal, tal. Y hay otra parte de recién egresados, actores muy, muy jóvenes. Y entonces ahí, por ejemplo, nos sucedió un día que ni siquiera era con canto o con voz, era una cuestión de baile y que veíamos a actrices como, bueno, de acá, para los que están escuchando de acá de Monterrey, como Claudia Marín, como Alan Durel, que ya tienen un rato sobre las tablas y que se entregaban y que jugaban y que payaseaban y demás, y actores mucho más jóvenes, recién egresados de la facultad, que estaban como más restringidos y al hablarlo después precisamente hablábamos de eso, de ya pasó el miedo, ¿no? Ya pasó el miedo de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, eh, es más bien el disfrutar el momento y dejarse ir. Y creo que entonces esas experiencias, esas experimentaciones con el cuerpo, con la voz, con el ser, son muy valiosas y que de repente por el mismo programa que tenemos como maestros, cada vez dejamos menos tiempo para esas experimentaciones y luego son las que más enseñanza nos traen como maestros y como alumnos, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Sí, yo una de las cosas que también estaba pensando cuando hablabas de estos de las generaciones, eh, tengo la sensación, esto es una sensación o una percepción mía, como que está empezando a haber de a poco una transformación en las metodologías de trabajo, Tiki, Sí, porque de alguna manera, bueno, por lo menos en el teatro, no sé, en el canto, supongo que bueno, las tradiciones del canto clásico implicaban esta idea de algo mucho más rígido, mucho más estructurado, el juzgamiento del maestro, ¿no? Está bien, está mal, la rigidez o la rigurosidad que de pronto se transformaba en ser un dictador. A veces teníamos profesores, ¿no? Que se ponían en un lugar como que había que lograr determinado resultado a cualquier costo, ¿no? Y creo que a eso está como cambiando. De hecho, vos nombrabas, Pame, la forma de trabajo de Linklater y, bueno, yo tomé clases con Antonio, incluso cómo están construidas las formas de pedir, la forma de acceder o sí, de pedir la Sí, ejercitación, ¿no? Esta idea de no tomes, no es toma aire, deja ingresar el aire, ¿no? Esta el idea de aire cómo entra, hasta la consigna empieza a claro. tener porque obviamente la palabra tiene un peso, ¿no? Determina cosas. Y entonces es mucho más imperativo, mucho más así de toma aire o lleva el aire a tal lugar a permitir que el aire ingrese, fíjate dónde va, ¿no? Hay como una cuestión ya de revisión en esto, por ahí, Tiki, que tal vez vos lo tengas de un modo más ya incorporado como naturalmente, ¿no? Eh, ¿Se pues entiende mira, esto? eh, yo respeto muchísimo el Linklater y quiero saber más. Yo quisiera en algún momento estudiarlo, ¿no? Pero este tipo de conceptos a mí me han permeado. Yo a mis alumnos les digo, permite que entre el aire, porque a veces lo forzan, y eso viene del Sí, Linklater. Entonces, Ujú. algo de lo maravilloso de estar en el CEUBOS es que, si bien no soy una maestra certificada de Linklater, tengo muy poco conocimiento, he leído, pero no lo he practicado más que en algún taller con Antonio. Eh, o creo que con Cristín también una vez. Eh, pero yo creo que sí, que ese método que tiene ahora Antonio es increíble para lograr esa libertad de pensamiento y de que la técnica suceda de una manera más orgánica, más natural. Ujú. Estaba pensando también, Pame, ¿te acordás que un día yo te compartía un material o un concepto? Mi ayudante de cátedra, nosotros acá en la facultad donde yo trabajo no trabajamos la voz cantada, es voz hablada, aplicada a distintos estilos teatrales. Pero, por ejemplo, yo tengo una ayudante de cátedra que está ah, formada en el método Rabin o Rabine, que no sé si lo ujú, has escuchado alguna vez. Bueno, acá en Argentina es como que hay varias personas formadas
esa metodología de trabajo que se denomina método funcional de la voz y que sí, partió de alguna manera Rabin de analizar el funcionamiento orgánico de la laringe. Y entonces, ¿qué sucede en la laringe con el movimiento de la voz hablada y la voz cantada? Habla obviamente de la posibilidad de dar un espacio faringio, no habla de los resonadores a nivel más conocido por nosotros como puede ser el nasal, bucal o el de nariz, sino como que lo circunscribe mucho a esta idea de darle espacio en la faringe. Y para eso la laringe tiene que bajar y tiene que haber determinada relajación. Y también hay una manera de pedir la ejercitación al estilo de lo de Christine, sin haberse conocido, creo, que es habilitar la acción o habilitar la entrada de aire o hacer determinado sonido y ver qué sucede. Y lo mezclan mucho con Feldenkrais. O sea, el trabajo con el cuerpo y el sonido. Se llama método funcional de la voz de Eugene Rabine. Digo, si por ahí lo han sentido nombrar. No, lo voy a buscar. Hay todo como un desarrollo ahí en esa metodología de trabajo. Lo voy a buscar. Pues muy bien, creo que con esto vamos terminando, ya llevamos 1 hora 11 aquí dialogando, lo cual está muy bien y podríamos continuarle, pero bueno, no me queda más que agradecer a los que se conectaron. Georgina está desde Ciudad de México conectada, aquí también con nosotros en el StreamYard, Geo Flores, y Briseida Cerón, que está siguiendo la transmisión vía Facebook. Gracias a las instituciones, a la UNICEN, a el Instituto de Artes de la Autónoma de Hidalgo y a la ENAD por unir fuerzas y seguir este trabajo compartido que nos ha traído mucha reflexión. Gracias, Tiki, por aceptar la invitación, por entregarte tan generosamente, por compartirnos tus saberes y bueno, que de esto salgan más uniones, más vinculaciones. Muchas gracias, Rubén, como siempre. Gracias. Y pues gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que dejaron también ahí sus comentarios. Dana Estrella nos escribe otra vez que muchas gracias por la plática. Gracias, Dana, y gracias, Briseida. Nos vemos pronto. Tiki, Rubén, no se desconecten, cerramos el live, pero aquí nos quedamos tantito, al menos para decirnos adiós y gracias también nosotros. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos pronto.